Estamos listos, amigos. Hola, ¿cómo andan? Hola, bienvenidos a este nuevo video de Modo Ríos Medina. En este video les vamos a presentar otra historia de unos amigos, también venezolanos, que nos cuentan su historia. Como siempre, gracias por darle like, seguirnos en todas las redes sociales, suscribirse a nuestro canal de YouTube, también por sus comentarios. Gracias. ¿Nos acompañan a conocerlos? Vamos. Freddy y Helvetia, muchas gracias por permitirnos entrevistarlos este día. Espero que se encuentren bien. Bueno, gracias a ustedes dos, amigos, Esteban y Nadia, por esta invitación. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias. Con las palabras de Helvetia, complacido. Y bueno, como siempre se dice en materia de entrevistas, no hay preguntas imprudentes, sino respuestas imprudentes. Qué buena. La primera pregunta que nos surge es, ¿cómo fue que llegaron a Canadá? Bueno, nosotros salimos de Venezuela en julio de 2017 y rumbo a New Jersey, porque en New Jersey vive nuestro hijo menor, Alfredo, y estuvimos allí 6 meses. Luego, ante la situación terrible que ya se vivía en Venezuela, teníamos temor, pero no infundado, temor ya real, ya sea por amigos nuestros, ya sea porque los dos ocupamos posiciones con la oposición en Venezuela. Decidimos venir a Canadá y tomar la decisión de quedarnos acá, pues. Sí, el año 2017, entre los meses de abril a julio, la oposición venezolana libró una lucha muy intensa, con manifestaciones diarias en las calles en contra de la dictadura, y eso produjo una fuerte represión. Y nosotros, pues, no obstante que no somos militantes de ningún partido político, pero por supuesto participábamos en las grandes concentraciones, y a esas concentraciones iban agentes de la policía y tomaban fotografías. Y entonces, bueno, personas allegadas nos dieron ese dato y nos recomendaron que nos perdiéramos durante un tiempo, y así fue como nos fuimos, como dijo Helvetia, nos fuimos a New Jersey, esperando pues que las cosas cambiaran en Venezuela. Teníamos la convicción de que se podía producir un cambio en el curso de los meses siguientes, pero bueno, no ocurrió así, y en lugar de regresarnos a Venezuela, decidimos venirnos a Canadá. Sí, por una cuestión de seguridad. ¿A qué se dedicaban en Venezuela? Los dos somos abogados, ya Helvetia se va a referir a ella. Yo durante un tiempo pues ejercí la profesión como asesor del sector público antes de la llegada del socialismo del siglo XXI, entre comillas, y tenía mi propio escritorio, pero sobre todo mi gran vocación ha sido la docencia. Yo combinaba todas esas actividades profesionales de la abogacía con la docencia. Entonces era profesor en la Universidad Central de Venezuela, que es la universidad pública de mayor antigüedad, y también en la Universidad Católica Andrés Bello. En ambas tenía una cátedra de Derecho Administrativo, y en la Universidad Central además coordinaba un posgrado en Derecho Tributario. Y bueno, esa fue, digamos, nuestra actividad durante mucho tiempo, tanto al servicio de la administración pública como funcionarios, y luego en mi caso como también, además de funcionario, como asesor externo, pero sobre todo como docente. Por mi parte, yo comencé siendo estudiante de Derecho a trabajar con un corredor de la bolsa, y era una actividad que me fascinaba.
pero los horarios no me permitían terminar los estudios pues, de Derecho y tuve que optar por aplicar en organismos públicos. Es así como presenté mis exámenes en la Contraloría General de la República y ahí comencé, todavía ya terminando el último año de la carrera. Y me fue buenísimo, pues. Me encantaba la actividad que hacía allí, trabajaba en el área de las derivaciones administrativas y después esto me llevó a trabajar en Viasa posteriormente, como en enero de 1986 más o menos. Y allí trabajé como adjunta al consultor jurídico de la línea aérea Bandera de Venezuela, que ya no existe, por cierto. Después de eso, tuve unas asesorías en el sector público, porque bueno, realmente esa es la especialización nuestra. Y hubo la posibilidad que me llamaran a trabajar para asesorar a Irene Sáez, que era el alcalde del municipio de Chacao. Y bueno, en esa época tenía pues muchísima popularidad por su gestión brillante y exitosa. Entonces trabajé con ella como asesor del despacho y luego me quedé trabajando en el área de los recursos administrativos que hacían los particulares contra la administración. Posteriormente llegó Leopoldo López como alcalde y con él trabajé como gerente de contratos adscrita a la consultoría jurídica de la alcaldía de Chacao. Realmente fue un trabajo sumamente demandante. Una persona, un gerente a toda máquina, como decimos en Venezuela, un hombre honesto, un hombre trabajador y además era el líder de la oposición en esa época. Y además que la alcaldía de Chacao era la mejor alcaldía, no solo de Caracas, sino la mejor alcaldía de Venezuela. Entonces fue un trabajo hermoso, muy, 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 como les dije, demandante, con mucha exigencia. Yo tenía 14 abogados a mi cargo y era un trabajo de un dinamismo muy estresante. Pero bueno, eso fue lo que hice y me jubilé. Después que él se retiró, yo me jubilé de la alcaldía y de la administración pública porque ya tenía 39 años prestando mis servicios. Toda una vida. Todavía con muchísimas ganas de trabajar, pues seguí ejerciendo desde la casa muchas cosas en materia de contrato, en materia de sucesiones, en otras materias que me gustaban, pues. Hasta que, bueno, acompañando pues a Freddy en muchas cosas, pues de trabajo, leyéndonos el trabajo del uno del otro y hasta que decidimos salir de Venezuela. Y Irene Sáez, vale la pena precisarlo para la audiencia que a lo mejor no lo sabe, no lo recuerda. Irene Sáez fue una dama muy bella que fue Miss Universo. Y después de haber sido Miss Universo, incursionó en el campo de la política y por vía de elecciones fue alcalde de ese municipio de Caracas, que es pequeño, pero que es el más importante, como acaba de decir Reina, que se llama Chacao. Que es el nombre de un antiguo cacique prehispánico. ¿Qué fue lo que lo llevó a inmigrar? Ya un poco lo dijeron, pero ¿ustedes en algún momento vieron que su vida corría peligro? ¿Tuvieron que cerrar todo y salir de un día para el otro? ¿O fue como más gradual? Claro. Bueno, la decisión fue casi de emergencia, porque cuando salimos de Venezuela en julio de 2017, ya se habían producido algunos hechos que nos preocupaban muchísimo y muchas personas alertaban. Nosotros participamos activamente, como dijimos, en las manifestaciones contra el gobierno. Yo hacía guardias en unas famosas barreras que hacíamos para que no entraran, para impedir el paso de peatones y de todo el mundo como una forma de protesta contra el gobierno, y que hacía guardias allí y tomaban fotos
Entonces, bueno, el miedo es libre, como decimos, sí, y por todos lados. todos queremos cuidar nuestra vida, mientras Dios nos mantenga vivos. Y bueno, Freddy, ¿tú tienes algo más que ver? Bueno, sí, esa actividad docente, se puede imaginar que las clases, dependiendo de lo que había ocurrido días antes a que a mí me tocaba mi clase en cualquiera de las universidades, muchas veces hasta sin quererlo, ponía ejemplos o los alumnos me preguntaban directamente, mire, profesor, eso que pasó ayer o que pasó antier, ¿qué le parece? ¿Qué opina? Entonces, bueno, yo lo que mezclé una cosa con otra, pero algunas veces era prácticamente difícil no acceder a los planteamientos de los alumnos porque la asignatura que yo daba, se llama Derecho Administrativo, está íntimamente relacionada con la actividad de la administración pública, o sea, es la rama jurídica que regula la actividad de la administración. Entonces, bueno, habían tantos desaguisados por parte de la dictadura, entonces que yo comentaba, hacía comentarios a voz alta, y claro, en esos cursos universitarios, pues por supuesto que no todos tenían el mismo pensamiento, había algunos, probablemente hijos de funcionarios de la administración pública, que no estaban de acuerdo con las luchas de la oposición, consideraban que la dictadura, el gobierno, pues lo hacía de lo mejor. Entonces algunas veces había especies de debate entre alumnos en el propio salón de clase que yo tenía que, digamos, entonces asumir una postura ecléctica y más bien dirigir un debate, siempre procurando que digamos que fuera de mucha altura, de ideas, cosas que el gobierno precisamente había venido mermando porque tenía una persecución contra la prensa, cerraba medios de comunicación, el canal de televisión más importante y el más antiguo que hubo en Venezuela, casi después de 70 años en funcionamiento. Un día el presidente Chávez decidió que, como era un canal independiente y en su programación había muchas críticas, decidió eliminarle la concesión y lo cerró. Y de ahí comenzó toda una política de persecución contra periodistas, contra medios escritos, una cosa realmente terrible. Y bueno, yo había escrito un libro, primero contra la corrupción, contra los hechos de corrupción, y ese libro, digamos, como para mantener su vigencia, yo creé una página web. Entonces, los hechos de corrupción, las normas, etcétera, las comentaba en una especie de editorial. Y bueno, comencé a recibir llamadas telefónicas amenazantes. Al principio yo pensé que eran mis compañeros, algún tomador de pelo, claro, sí. Una amenaza, no le daba mayor importancia, pero después me di cuenta que el asunto era en serio. Es que bueno, por el tono y por la insistencia. Entonces yo entraba a la página y la página estaba monitoreada permanentemente por dos personas. Siempre había mínimo dos personas que estaban a cualquier hora. Claro, mirando yo todo me lo que pasaba. qué sé yo, de madrugada a las 4 de la mañana, y entonces ya cuando tenía como sospecha de que no eran mis amigos, ¿no? Claro. Y la página estaba siendo monitoreada a cualquier hora del día. Claro, sí. Entonces, bueno, amigos me recomendaron, mira, mejor cierra esa página, y así lo hice. Y después entonces escribí 2 años después, estamos hablando de los años 2012, 2015, un libro sobre el tema de la libertad de expresión, donde en ambos libros criticaba de una manera muy fuerte, ¿no? La política anti libertad de expresión, y claro, todo eso fue creando digamos, una situación que cuando nos advirtieron que lo mejor era que nos perdiéramos un tiempo a ver si las cosas cambiaban en el país, comprendimos que era cierto, porque había allanamientos en horas de la madrugada en zonas muy cercanas a donde nosotros vivíamos, gente que nosotros conocíamos, sus inmuebles le habían sido allanadas en horas de la madrugada y habían sido
detenidos por la policía política, y entonces, bueno, así decidimos salir. Por ejemplo, es uno de los libros. Ajá. Se llama Contribución al estudio de la legislación venezolana, dirigida a sancionar los hechos de corrupción. Sí. Y este es el otro libro, los dos últimos más recientes, se llama La libertad de expresión en Venezuela. Ajá. Entonces son estudios en los que, bueno, tratando de ser, por supuesto, muy objetivo, en uno y en otro libro, en el de la corrupción, yo me remonté incluso a la época de la colonia. Claro. Freddy, puede ser... hechos que ocurrían durante la época de la colonia, de corrupción, y luego los diversos periodos gubernamentales de Venezuela, sí, hasta el actual. Y en el tema de la libertad de expresión fue igual. Claro, claro. O sea, cómo en Venezuela, durante incluso la época anterior a la independencia, hubo persecuciones contra los periodistas. Por supuesto, en el momento en que se declara la independencia de Venezuela, estamos hablando de 1811, ocurre lo mismo. En fin, o sea, ha sido la historia de la libertad de expresión. Los gobiernos, sean democráticos o sean dictatoriales, no les gusta que los critiquen. Claro, y claro. cuando hay crítica, sobre todo cuando son fundadas y ponen de manifiesto las irregularidades en que incurren, entonces, bueno, comienza un proceso de persecución. Claro, en el caso de los gobiernos democráticos, los gobiernos responden, pero nunca se llega a extremos de cerrar un medio de comunicación. Claro, claro, en Venezuela nunca ocurrió. Sí, tanta Pero ahora sí, o sea, prácticamente todo el espectro radioeléctrico lo tiene el gobierno, que ha creado medios de comunicación un poco como para suplir, ¿no? la ausencia de una prensa independiente. Entonces, pero todos están alineados en los mismos comentarios, todos son favorables. Por supuesto, presentan un país que es Alicia en el País de las Maravillas, claro. Cuando en Venezuela hay carencias de todo tipo. Totalmente, No hay luz, no hay alimentos, los hospitales están prácticamente en el suelo, y ahorita con el tema de la pandemia ha sido horrible. Claro, sí, peor la cantidad de muertos que hay, y el gobierno manipulando el tema de las vacunas, porque entonces ellos, los dirigentes, la nomenclatura se ha, por supuesto, vacunado, han vacunado a los asesores cubanos. En Venezuela hay una presencia cubana muy importante que apuntala a la dictadura. Todos ellos están vacunados, el gobierno es el que lo dice, el propio gobierno es el que hace alarde de eso. Y o sea, no son especulaciones. Y el resto de la población clama por el tema de la vacuna. O sea que es una situación bien difícil, de verdad. Difícil. Incluso... porque a Freddy se le escapa que es un profesor universitario y de la universidad, yo creo que Baluarte, de la oposición, que es la Universidad Central de Venezuela, suscribió muchísimos comunicados contra las leyes ilegales, inconstitucionales, no sé, N comunicados. Entonces, todas esas cosas fueron sumando la toma de nuestra decisión, porque estábamos muy, como uno u otro, estábamos como muy involucrados con la oposición. Sí, había muchos manifiestos de diversos gremios. Por ejemplo, el BETIA, que ha sido una coralista toda la vida, la Asociación de Coralistas de Venezuela, que agrupa todas las corales, hizo un manifiesto muy extenso en contra del gobierno. Y bueno, en las universidades era igual, tanto en la Universidad Central como en la Universidad Católica había manifiestos que suscribíamos los profesores, nos identificaban, por supuesto, con nuestras cédulas de identidad, suscribiendo documentos que eran críticos de la gestión del gobierno. Todo lo que el gobierno hacía en contra de la Constitución y las leyes, inmediatamente salía un manifiesto, o un manifiesto de las academias de Ciencias Políticas y Sociales, o de la Academia de la Lengua, en fin. Entonces, todo eso hacía que nosotros apoyáramos esos manifiestos, y eso fue creando un expediente, ¿no? Claro, en contra nuestra, que cuando nos advirtieron, mire, mejor piérdanse durante un tiempo, comprendimos que era cierto. Incluso estando nosotros en New Jersey, recuerdo que eso fue un tema bien importante que comentamos, un señor que es un baluarte en Venezuela, ya en aquel entonces ya pasaba de los 80 años, un demócrata, carta cabal, un hombre que había formado parte de
digamos, de una célula que asumió la oposición contra la penúltima dictadura. Antes decíamos que era la última, la del general Marcos Pérez Jiménez. Estamos hablando de mediados del siglo pasado. Bueno, puso un tuit, él era muy activo en materia de tuit, pero puso uno en particular que el gobierno lo fue a buscar de madrugada, la dictadura lo fue a buscar esta dictadura lo fue a buscar de madrugada a su casa y lo pusieron preso por haber mandado un tuit. Entonces, eran pistas que nosotros decíamos, bueno, si este señor que estuvo en una institución, tiene ya más de 80 años, por mandar un tuit de menos qué sé yo, de 40 caracteres, que fue lo que escribió, lo fueron a detener, imagínate nosotros. Claro, ¿qué le quedaba al resto? Que había, y sin máscara nos exhibimos en las concentraciones en contra del gobierno, vigilando la cuestión de las barreras, yo predicando en mis clases, todo eso pues hizo una sumatoria que comprendimos que debíamos salir. Claro, sí. Le hago una pregunta a raíz justamente de las universidades. ¿En la misma universidad hubo, o sea, se vio la represión o no se llegó a ver? La situación en la universidad, sobre todo en la Universidad Central, que es una universidad pública, la Universidad Católica es una universidad privada. En la pública, pues como en todas las universidades públicas latinoamericanas, igual sucede en la Universidad de Argentina, Córdoba, una historia muy por eso le preguntaba, o sea, nosotros tenemos de, historia de luchas por la democracia. La situación era muy fuerte, muy activa, porque si bien es cierto que ellos eran una minoría, digamos, los que apoyaban el gobierno, estudiantes que apoyaban el gobierno, digamos un 10% aproximadamente del universo estudiantil de la Universidad Central, más de 80.000 estudiantes, esa minoría era muy combativa. Entonces, por ejemplo, cuando había elecciones para los centros de estudiantes o para la federación de centros e incluso para las autoridades rectorales, entonces ellos hacían actos violentos, iban armados, amedrentaban, disparaban. Hay videos durante toda esta época de lucha de estudiantes heridos de bala por parte de compañeros universitarios, pero que iban armados. El gobierno probablemente les suministraba bombas lacrimógenas, y entonces en concentraciones importantes en lo que se estaba debatiendo un problema del gobierno, alguno de ellos dejaba escapar una bomba lacrimógena, eso creaba caos, en fin, fue muy fuerte, ¿verdad? ¿No? La situación, se hacían sentir. Claro, sí. Y todavía se hacen sentir, o sea, siendo una minoría, digamos, muy prácticamente desde el punto de vista numérico insignificante, Claro. pero se hacen sentir. Se hacen sentir porque, bueno, el sector, digamos, democrático no acude a esas formas de lucha, ¿no? Sino todos son discursos, pancartas, etcétera. En cambio ellos sí actúan de esa manera. No sé si responde la pregunta, no sé. Sí. Nadie Perfecto. responde. Perfecto. No, es que sí, está perfecto. A ver, o sea, yo pregunto esto porque nosotros, habiendo estudiado en una universidad pública, justamente, nosotros tenemos, si bien no estudiamos justo en ese momento, pero de que nosotros nacimos había pasado 10 años que habían entrado, por ejemplo, militares a las aulas y sacar a bastonazos, por ejemplo, a los profesores y a los alumnos. Por ejemplo, en la Universidad de La Plata. Sí, inclusive en la nuestra, o sea, profesores míos me han contado en una clase teórica, miren, nosotros tenemos la suerte de poder enseñar y que ustedes pueden estudiar en libertad. Claro. O sea, eso desde una universidad pública es súper importante. Claro. Sobre todo Claro, también sí. cuando es algo que uno que habla justamente de la expresión, del arte y de la comunicación.
Entonces, para nosotros, también como alumnos, es súper importante eso. Sí, de hecho las carreras que estudiamos fueron creadas después de que terminó la dictadura del 76, que en el 83 volvió la democracia con Raúl Alfonsín en Argentina, y a partir de ese momento fueron creadas nuestras carreras, o sea, diseño gráfico, diseño de imagen y sonido, diseño industrial y demás, todas las carreras de diseño. Y claro, es cierto, surgieron post dictadura, digamos, ¿no? Como también una celebración a la vuelta a la democracia. Entonces, sí, fue bueno, yo recuerdo que ya en los últimos tiempos en que Freddy estaba dando clases en la Universidad Central de Venezuela, le tocaba los viernes a partir de las 6 de la tarde. Créame que yo me moría de la angustia y era todo el tiempo monitoreándolo por el teléfono cuando salía, porque la represión era terrible. Él estaba dando clases y zumbaban en uno de los pasillos un gas, una bomba lacrimógena. Los estudiantes llegaban asaltados, o sea, en los pasillos los asaltaban. Entonces, oye, yo rogaba al Señor, a Dios, que lo protegiera, porque bueno, él se venía con un grupo a buscar su carro, con un grupo de estudiantes que lo escoltaban, que lo acompañaban, pero eso no era suficiente. Entonces, la situación se tornó muy delicada. Sí, yo no recordaba eso que estaba contando Helvetia, y es cierto, o sea, yo tenía clases de 6 a 8 y ya en los últimos tiempos, 8 de la noche, pero que además del problema político era el problema de la delincuencia común. Pero la delincuencia común tomó vuelo porque el gobierno la usaba, se valió del AMPA común. Entonces, la universidad, pues como es autónoma, tiene varias entradas que dan acceso a diversas vías públicas, entra la delincuencia y hay vigilancia interna, pero los vigilantes no están armados. Claro. Todo es persuasión, si se tratara de estudiantes, pero si entra un delincuente, pues hubo ocasiones donde a la luz del día, o sea, un profesor, por ejemplo, llegó a ocurrir en una escuela que forma parte de la Escuela de Derecho, donde se llama Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, una escuela de Derecho y una escuela de Ciencias Políticas. El profesor, en su clase de la 1 del mediodía, en la Escuela de Ciencias Políticas, entraron 3 delincuentes comunes y asaltaron a toda la clase. Lo despojaron de sus carteras, de sus teléfonos celulares, en fin, de todo lo que querían, de las prendas que pudieran tener las muchachas o los caballeros, relojes, etc. Y era muy común, sobre todo a medida que iba avanzando la tarde, la universidad, bueno, por supuesto, con sus luces y todo, pero no era suficiente. Entonces, los mismos alumnos me decían, profesor, usted podía terminar media hora antes. Entonces, bueno, yo al principio me resistía. No, pero bueno, vamos a terminar media hora antes. No, yo tengo una materia que tengo que pasar, etc. Pero luego fueron pasando los años, varios años lectivos, y comprendí que sí, tenía que hacerles caso. Porque cuando yo terminaba la clase salía, el único profesor que estaba dando clase era yo. O sea, entonces ellos mismos me decían, profesor, vámonos juntos hacia el área de los estacionamientos a buscar los vehículos, ¿no? Claro. Y yo largo, vámonos juntos y tal, y así usted nos protege y nosotros lo protegemos a usted. Se cuidaban mutuamente. Accedí, por supuesto, durante todo ese tiempo a esa especie de custodia recíproca, ¿no? Claro, sí. Y me acuerdo que tuve una alumna, ya en los últimos años, que fue secuestrada por el AMPA común. Ella había terminado la clase, digamos, se perdió como 5 o 6 clases, un mes más o menos, y cuando regresó, yo, caramba, ¿y qué te pasó? ¿Estabas enferma? No, profesor, la última vez que tuvimos clase, cuando yo salí de su clase y fui a buscar mi vehículo, apenas me senté en el vehículo, me abordaron 3 delincuentes. Entonces se metieron dentro de mi vehículo y me dijeron, conduce. Pero el teléfono, recuerdo que ella contaba esos detalles, se le cayó al piso. Ella no, por supuesto, no hizo ningún gesto, lo dejó así. Y ella, en el momento en que estaba entrando a su vehículo, estaba hablando con su mamá, reportándose, porque precisamente todos los padres tenían el temor de la situación de sus hijos. Y entonces fue terrible porque ella contaba que los padres
estaban oyendo la conversación entre los delincuentes y ellos. Toma esta ruta, ve por tal sitio, vaya, haz esto, baja la cabeza en este momento, y tal, porque ella no estaba conduciendo, ella la rodaron, digamos así, diciendo que se sentara en el asiento derecho, con dos delincuentes atrás y uno que estaba conduciendo. Entonces le decían a ella, ahora vamos a meternos por aquí. No, toma tal vehículo, no, tal ruta, no, esa no. Y entonces los padres llamaron a la policía y pues tuvieron mucho rato circulando. Ellos mientras tanto iban ideando cómo iban a pedir el rescate, digamos así, a los padres. Y entonces los padres contactaron a la policía y la policía los interceptó. Entonces, claro, la muchacha quedó traumatizada. Claro, lógico. O sea, durante un mes, si bien es cierto que no le hicieron nada, el susto fue tan grande que quedó traumatizada, tuvo que tener tratamiento médico, etc. Era una situación realmente difícil y sigue siendo muy difícil. Ahora peor, porque más, por ejemplo, cuando nosotros nos vinimos ya había problemas para conseguir los alimentos, los automercados, si bien eran abastecidos, entonces los aledaños al supermercado no teníamos acceso porque venían personas en motocicleta de diversos sectores de la ciudad, sobre todo los de los más desfavorecidos, pero venían a hacer las compras porque los sitios donde ellos residen, donde tienen su vivienda, no tenían posibilidades de comprar absolutamente nada. Entonces, cuando ellos sabían que un camión de determinado producto iba a aprovisionar un automercado de una determinada zona de la ciudad, iban en bandadas. Y entonces la cosa se tornó agresiva. Ellos hacían una fila y no permitían que los vecinos de la zona la hiciéramos hasta que ellos no compraran todos los productos. Claro, y ya los productos comenzaban a escasear. Claro. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, un producto que para nosotros es muy preciado, que es la harina pan, con la que hacemos las arepas diarias. Traían, qué sé yo, un paquete de 600, un bulto de 600 paquetes, y esos 600 paquetes los compraban ellos. Claro, sí. Iban armados, con cuchillo o con pistola, y amedrentaban, y entonces, bueno, eso lo vivimos nosotros de una manera muy, muy directa. Cuando entramos en el automercado, que íbamos a comprar lo que queríamos, no había. Entonces, no terminaba comprando otras cosas que no era lo que deseaba. Igual para comprar el pan, las panaderías se tornaron entonces que hacían turnos, había que hacer una fila para comprar cosas que nunca estuvimos acostumbrados. Entonces fue terrible. Igual para las medicinas, las farmacias, porque las aprovisionaban. Pero en estos momentos el tema es que no hay aprovisionamiento de nada. Y todo además, en estos momentos que estamos hablando, está dolarizado. Claro. O sea, la moneda oficial es el bolívar, pero ya nadie lo recibe. Porque, fíjense esto, cuando, digamos, la época, llamemos de oro, como decimos los venezolanos, cuando éramos felices y no lo sabíamos, nosotros comprábamos $1 en el cambio, ¿no? La paridad cambiaria era $1 por 4 bolívares, que ha sido nuestra unidad monetaria desde 1870 y tanto. 4 bolívares con 30 céntimos por $1. En este momento, esa paridad cambiaria es 2.600.000 bolívares por $1. Pero no se sorprenda, porque a esos 2 millones de bolívares tendríamos que agregarles, por un lado, 3 ceros que le quitó Chávez en un determinado momento a la moneda para tratar de hacer un ajuste, porque desde el punto de vista contable era inmanejable, y luego Maduro en otra modificación le quitó 5 ceros. O sea que si a 2 millones de bolívares en este momento le sumamos 5 ceros, ustedes se podrán imaginar la devaluación, pero el billete sería imposible. No. Total. Son como, yo no recuerdo, algo así como
2.000 millones de bolívares por $1. O sea, y sin embargo el dólar es la moneda que circula. Yo recuerdo un amigo me ha contado de primera mano cómo era toda la historia en aquellas épocas, desde los 70, y bueno, era como usted dice, ¿no? La época dorada, y cómo se vivía realmente, y era, bueno, totalmente otra realidad. Y a raíz de todo eso que él me contó tantas veces, yo me puse a mirar videos documentales, digamos, de esas épocas, incluso los 60 y los 50, y lo vi por mis propios ojos. Lo que era eso, era la gloria, realmente, ¿no? Y bueno, y uno guarda la esperanza de que todo eso se revierta algún día, ¿no? Sí, siempre Esteban, porque nosotros estudiamos juntos, siempre Esteban me decía, no, Elvitia, Venezuela tiene que volver otra vez a gloriarse en su gente, sobre todo su gente tan buena, gente tan capaz. Exactamente. En sus recursos naturales. Claro que sí. Y aparte, a lo mejor nosotros no la veremos en su esplendor, pero por lo menos ojalá podamos ver que comience a recuperarse, claro, y a transitar por caminos de paz, libertad y democracia. Es como medio una utopía, es un poco una utopía, digamos, viendo la realidad actual, pero bueno, o sea, si yo me imaginara algo así, me lo imaginaría como de un vuelco de bote, digamos, una cosa repentina. Claro que que me parece, o sea, parece ser como la única forma, digamos, de que todo se revierta, ¿no? Que algo pase así de vuelta todo y, bueno, en más corto tiempo que largo vuelva, digamos, un poco a lo que era antes, ¿no? Como dice el refrán, lo que no sucede en un segundo, ¿cómo que no sucede en 1000 años puede suceder en un segundo? Sí, tal cual. Yo lo veo como algo así, como un vuelta de timón, digamos. Pero bueno, ojalá, Dios quiera, ¿no? Sí. Realmente. También recuerdo, bueno, haber visto a Argentina de años atrás, digamos, en su momento la cadena, uno de los medios oficialistas, la cadena Telesur, el canal de televisión Telesur, digamos, y bueno, que empezó a aparecer en Argentina en la época del kirchnerismo, se empezó a ver en todas las televisiones de cable, y bueno, de alguna forma uno podía ver, era como una ventana más allá de los periódicos y demás, y donde uno veía y realmente era asqueroso, ¿no? La propaganda oficialista, chavista. Un canal de noticias que tiene, digamos, el respaldo de Venezuela, y que, por supuesto, todas las noticias que difunden, y se han sumado varios países que siguen su programación, son todos, bueno, promocionando los supuestos logros de la revolución bolivariana. Hay muchos programas de Cuba. Yo en algún momento, pues, por supuesto, me detuve a ver una emisión para ver de qué se trataba, ¿no? Y entonces, bueno, pretende ser una especie de CNN, pero de noticias pro-revolucionarias. Hay muchos videos de la época de Fidel Castro, discursos de Fidel Castro, etcétera, ¿no? Entonces, se ha venido muy ameno porque, claro, las cosas también en América afortunadamente han cambiado, y muchos países en sus elecciones no han seguido con ese criterio pseudoizquierdista, porque en verdad que no es una izquierda propiamente hablando la que rige en Venezuela. Ellos se ufanan de proclamarse revolucionarios, izquierdistas, etcétera, pero se ha puesto de manifiesto que tienen una relación con el narcotráfico intensa con el narcotráfico. Entonces ya es un tema de narcotráfico, en fin, una cosa terrible. Qué bueno. Sí, hemos visto los videos de, bueno, los mercados exclusivos que tienen para oficiales y gente del gobierno, que son mercados abarrotados de productos para ellos, para que compren, y mientras tanto el pueblo vive una realidad totalmente opuesta, ¿no? Bueno, es volver a la corrupción que hablaba Freddy al principio también, o sea, es esta cuestión de, listo, mientras sean, como quien dice, los de la familia, tenemos un trato exclusivo, y el pueblo que quede al libre y a la buena de Dios, como quien dice, ¿no? Es muy triste, o sea, la gente ahorita con la pandemia, con el COVID, se mueren como arroz, así como, porque no tienen acceso, ni siquiera a los hospitales.
y los tratamientos a los que las personas que pueden hacerlo porque tienen un buen seguro de hospitalización, son inimaginables los costos. Entonces, bueno, el pueblo se muere. Esta mañana recibimos la noticia lamentable de un sacerdote que conocimos, incluso cuando era seminarista, que hoy nos llegó la noticia de que murió de COVID. Y quien fue nuestro párroco, nosotros somos católicos, en la parroquia donde vivíamos allá en Caracas, la semana pasada fue internado, ya le dieron de alta afortunadamente, a él, a su papá, que vive con él, y al vicario de la iglesia parroquial, los tres. Se contagiaron, el papá todavía sigue hospitalizado. El papá sigue hospitalizado. Pero Venezuela es horrible, y en la zona donde nosotros vivíamos, hay un contagio masivo. Claro, sí, ha salido control con el COVID. Sí, claro, el COVID fue a empeorar todo todavía más. Bueno, ya en Canadá, digamos, como para cambiar. Sí, claro. Para cambiar de. Para alegrarlo un poco. Ya en Canadá. Hacemos esa página. Sí. Otro tema. Realmente. ¿Cómo fue que llegaron? ¿Qué fue que los decidió a venirse para este lado? Además de haber salido e ir a encontrarse con su hijo en Estados Unidos. ¿Qué fue que los decidió a venirse? ¿Y tenemos hijos aquí? Sí. Bueno, nosotros tenemos 2 hijos acá. Actualmente hay 3 de los 5 hijos, pero 2 de nuestros hijos, mayor, muy sabiamente salió de Venezuela a tiempo, hace 18 años, era ciudadano canadiense. El segundo lo siguió, ellos están estables, muy estables aquí, aman este país, por supuesto, la cantidad de oportunidades que les ha brindado. El mayor es abogado y trabaja como abogado, y el segundo es diseñador y ejerce su oficio aquí. El tercero se vino después que nosotros, se vino como refugiado y está feliz. Él está trabajando actualmente como consultor de mercadeo. Y bueno, realmente él es ingeniero. Él es ingeniero geofísico. Y trabajó en la petrolera venezolana y también fue, despedido cuando Chávez despidió más de 22.000 técnicos por haber hecho una huelga. Decidieron hacer una huelga de protesta por la situación del país, y un día Chávez despidió por el canal de televisión del Estado, despidió a 22.000 técnicos, los mejores ingenieros, en fin, y ahí vino la debacle de la industria petrolera. Claro, le cayó, se derrumbó. Entonces él es ingeniero geofísico, y bueno, muy vinculado con el tema del petróleo, trabajaba en la petrolera venezolana en PDVSA, y bueno, fue despedido, forma parte de ese grupo. Y él, bueno, como nosotros en los últimos tiempos estuvo muy involucrado también en el tema antidictadura e igual, pues ya pusieron preso a un compañero de él, y apenas salió le dijo, mira, me preguntaban insistentemente en los interrogatorios por qué. Creo que lo mejor es que te pierdas. Y entonces también se vino, claro, y está aquí en Montreal. Sí, está muy contento. Está muy contento porque en verdad, bueno, como ustedes saben, Canadá es un gran país, y nosotros estamos muy agradecidos con Canadá, y particularmente pues, con la provincia de Quebec, con Montreal, donde vivimos desde que llegamos. Y este es un gran país, un país que le ha abierto las puertas a la inmigración, se las ha abierto de par en par, donde algunas veces uno escucha noticias de alguien que incurrió en algún acto de xenofobia, en fin, pero la verdad es que yo no me atrevo a decir que este es un país donde exista discriminación racial, ni mucho menos. Es un país abierto, democrático, que le brinda oportunidades a todas las personas. En fin, o sea, nosotros estamos muy contentos, muy agradecidos en verdad con el gobierno de Canadá. Estamos esperando nuestra residencia permanente.
Muy bien. Ojalá nos llegue en cualquier momento. Tenemos la residencia ¿Cuándo que hicieron la presentación a la temporal, es la de Quebec. Claro, claro, el certificado de selección de Quebec. ¿Y cuándo Sí. hicieron la presentación a la demanda de residencia permanente? La presentación a la demanda La hicimos, a residencia el 9 de junio de 2019. 19, O sea, claro. que ya debe estar próxima. Sí, Debería sí, estar sí. próxima a llegar, porque ya tiene más de un año y medio aproximadamente que la solicitamos. Lo que hace es que el tema de la pandemia también aquí Ha contribuido a obstaculizar la buena marcha de la administración. Claro, tal cual. Los plazos que antes eran muy precisos, bueno, ahora se han venido extendiendo. Se han multiplicado, sí, es cierto. Sí. Es cierto. Sí, Nosotros estamos muy agradecidos a Dios principalmente, pero a este país, a las oportunidades, a la acogida, a los servicios, el transporte común, excelente. El metro, el autobús, una cosa increíble. La posibilidad de uno poder encontrarse dentro del transporte común personas de todos los países del mundo. Sí. ¿Ah? Sí, Es tan hermoso. De todas las razas, A mí de me todas las encanta. religiones. Sí, a mí particularmente me encanta ver los niñitos. Pequeñito. Todos los colores de todos y son hermosos. Además de eso, ya hablando su francés Perfecto, sí. y hablan pues su idioma materno. Materno. A mí me encanta, Sí, me sí, encanta. Yo me distraigo viendo. Bueno, lamentablemente ahorita con la pandemia, pues el transporte común está un poco utilizado. Pues. Claro, sí. Pero pues, en la época que nos tocaba ir a estudiar, que El francés, la francización. uno veía en la mañana a los niños muchas veces desayunándose con su juguito, y son preciosos, y ver la posibilidad de que, bueno, los latinos hablan español, ya desde pequeñito hablan el francés, hablan el inglés, oye, ya tienen 3 lenguas. Sí, ¿Sabes sí, la sí, cantidad de oportunidades, de posibilidades que tienen los niños aquí? Otra cosa que lo disfruto grandemente es ver las canchas deportivas, los parques, Claro. la cantidad de Parques que tenemos. cantidad de personas de todos los colores, de todos los tipos participando en un melange de todo el mundo. Sí, Qué sí, bonito, sí. qué bonito. Tan bonitos parques Y también. la posibilidad también tuvimos oportunidad de ver los festivales, los grandes festivales bonitos. de jazz, de Del toda de la jazz. cantidad de personas que vienen de todas partes del mundo. Realmente estamos felices. La actividad cultural, Sí. bueno, la pandemia, eso antes de la pandemia, Antes de la pandemia, otra sí. cosa. Pero antes de la pandemia, la actividad cultural, la posibilidad de disfrutar de los espectáculos públicos en la calle, Festival de música, el música, Festival Internacional de Cine, tanto. Oh. y además que son sí. espectáculos gratuitos, que Sí. igualmente disfrutan. Sí. El que no tiene, como el que tiene, porque el que tiene poder adquisitivo se mete en el restaurante, pero tú en la calle Claro, sí. ves cantidad de, pues los pianos que colocan en los parques, Sí. cantidad de personas que se sientan a tocar, entonces tú ves verdaderos personas virtuosas, Sí. verdaderos genios de la música. Entonces, cónchale, es una ciudad de condición alegre. Sí, Sí. tal cual. Tú ves a la gente en la calle y te esboza una sonrisa, Sí. Disfruta. te dice un bonjour, con Sí, ese Sí. salvar, entonces eso, El modo Bon Vivant, tiene esa modalidad Bon Vivant. el acceso a la salud, Sí. a las medicinas. Sí. ¿Ah? Universal. Ya para nosotros, por todos. ejemplo, ya fuimos vacunados Sí. Bien. con la limpieza, que como una de las mejores vacunas, la Pfizer. Ah, la Sí. Pfizer, sí. Entonces, Sí, yo justo les ¿qué iba a más preguntar podemos eso. pedirle? Sí. Ya les ¿qué había más preguntado. podemos pedir? Nos llama mucho la atención ver, por ejemplo, familias, el papá, la mamá y 2 o 3 niñitos, todos en bicicleta. Ah, claro. Qué bello. Sí, eso sí. Oye, Sí. por las calles, ¿no? O sea, con mucha frecuencia. Sí, tal cual. Y pequeñitos que desde muy pequeñitos agarran el equilibrio, ¿no? Sí, para sí. montar una bicicleta de 2 ruedas. Incluso le ponen esas extensiones para las bicicletas a los padres. A mí me costó mucho. Cuando empecé ya muchacho de, no sé, de 6, 7 años, me di unas cuantas caídas para Como todo. poder lograr el equilibrio. Y estos niños son, bueno, pues, Y yo veo que aquí los niñitos de, no sé, de 3 Sí, años ya, sí, su sí, bicicletica van. Sí, van con Está bello. con ese accesorio enganchado, digamos, de las bicicletas de los padres. ¿Los han visto? Que van en la parte de atrás. Los padres van pedaleando y ellos van
digamos, y así como van aprendiendo a moverse, a equilibrarse y demás, de muy, Así muy es. pequeñitos. Y ya después No, cuando tienen más confianza se largan. La verdad es que a nosotros nos hubiera gustado haber llegado antes aquí. Hubiéramos hecho Sí, me muchísimas hubiera más cosas. gustado venir, Qué sé yo, 10 años antes, pero bueno. por lo menos, o más. Claro, sí. Si hubiéramos llegado aquí, no sé, de 30 años Claro, de sí, edad. sí, más sí. o menos. Medio siglo, Claro. Claro. con 2 hijos Sí. para No. todas las posibilidades para ustedes, pero Sí. sobre todo para los muchachos. Claro, sí. Por los- Para por Juana y generaciones, para por los Benjamín. niños. Claro. Qué maravilla. Pero bueno, nunca es tarde, están acá y por algo es en este momento, así Sí. que hay que disfrutarlo, como hacen ustedes y Disfrutamos enormemente. y como cuentan, Sí, claro. Enormemente, salimos a caminar, ahorita bueno, cuando el tiempo y el clima no nos Con el permite, tiempo lo caminamos, permite. nos marchamos como decimos 2 o 3 horas seguidas. Ah, Y bien. además es todo, Como todo plano la plano. ciudad. Nosotros caminamos muchísimo Claro. y nos ahorramos de estar montándonos en transporte porque, bueno, tú puedes ir aquí, de aquí caminar 1 hora y compras tus cosas, regresas. Yo digo que somos como que cuando tú ves a los emigrantes en la calle, siempre andan con bolsa. Claro, tal cual. Pero comprando nuestras cosas que necesitamos. Nosotros Qué hermoso. en Caracas caminábamos también, digamos, cuando no teníamos compromiso, o dicho de otra forma, cuando a ambos nos lo permitían nuestros compromisos, caminábamos o a primera hora de la mañana o ya finalizando la tarde en un área cercana a nuestra vivienda allá en Caracas, que era un recorrido como de más de 3 kilómetros. Claro. Bueno, entonces lo hacíamos como para ejercitarnos, ¿no? Y era un trayecto muy concurrido, personas, pues unos caminando más vigorosamente, otros trotando, Otros en bicicletas. sí, otros en bicicleta, en fin. Entonces, esa costumbre no la hemos perdido. Y en la medida de las posibilidades lo hacemos aquí. Solo que hemos hasta duplicado el kilometraje que caminamos. Wow. Mira, yo recuerdo que antes de la pandemia, que bueno, el verano que pasamos, yo creo que caminamos por espacio de hasta de 4 horas. Sí. Claro, sí. Porque yo, ¿para qué vamos a tomar? Vamos a Sí, seguir sí. caminando. Aparte de aprovechando ejercicios saludables. porque, oye, los meses pasan rápido y otra vez tienes el frío. Claro, tal cual. Sí, eso es lo que la Sí. gente acá hace, ¿no? La primavera, el Cuando verano. el Hay que sol hay que aprovechar. aprovecharlo. Tal Hay que cual, aprovecharlo. tal cual. Porque nosotros, bueno, Argentina tiene prácticamente las 4 estaciones, ¿no? Sí, tal cual. Nosotros en Venezuela no, o sea, un país tropical, ustedes saben, al frente tenemos el Mar Caribe. Entonces, prácticamente la ciudad, o todas las ciudades de Venezuela tienen durante todo el año el mismo promedio de clima. Claro, sí. Hay unas ciudades que son más calientes que otras, etcétera, pero el promedio ronda los 26 grados centígrados. Sentido, claro. Claro, hacia el occidente del país, la zona petrolera por excelencia, el estado Zulia, que es limítrofe con Colombia, allí sí el promedio del año son 36, 37 grados calor. centígrados. O sea, es una ciudad Muy caliente. muy caliente, pero están las montañas de los Andes, de la cordillera que comienza por allá abajo en Sí, por allá. Chile y viene subiendo por todos los países de América, y tiene su parte en Venezuela. Hay 3 estados que están en la cordillera andina. Entonces ahí incluso cae nieve. Hemos recibido en los últimos tiempos fotografías de algunos de esos pueblos que están en las cumbres de los Andes venezolanos completamente llenas de nieve, igual que aquí, o sea, Claro, sí, exactamente igual. Qué bárbaro. Pero por ejemplo en la ciudad de Caracas, donde nosotros nacimos y crecimos y vivimos hasta antes de venirnos para acá, todo el año es aproximadamente 26 grados, con el sol todo el año, o sea, enero, diciembre, julio, agosto, cualquier mes que quiera estar el sol radiante. Claro. Entonces, bueno, no tenemos forma, digamos, de hacer comparaciones acá. Cuando apenas sale el sol,
para nosotros es Hay una que alegría. salir. Para la calle, a todas. Bueno, yo pienso que no somos solo nosotros, todos los que habitamos Sí, aquí. todos. Inclusive los que, porque tú ves a la gente que se desborda, qué belleza. Eso es bonito. Sí. Y como ahorita ya están todas las ramas de los árboles, están con los botones. Brotecitos, Sí. sí. Y Brotecitos, es impresionante como de la noche a la mañana todo es verde, Sí, todo es multicolor. Sí. No, Sí, eso no. es un espectáculo. No, maravilloso. la Nosotros naturaleza de acá es Que increíble. no tenemos las 4 estaciones, muy bello. Pues. Y vamos a cerrar Ah, con el muchachín. Es una liga de los dos. Wow, qué bello. Bueno, que lo cuide. Muchas gracias por su testimonio, por sus palabras, ha sido riquísimo. Acá estamos con un invitado de lujo para el Con cierre. el anexo. Benjamín. Así Claro. que bueno. Gracias a ustedes, en verdad Gracias, que estamos muy muchas agradecidos. Y bueno, fíjense que ese es otro aspecto positivo de la circunstancia de estar como inmigrantes acá, que es la posibilidad de hacer amistades. Entonces ustedes forman parte pues, de nuestro círculo de amigos que han surgido como consecuencia de la francización. Claro, sí, tal cual. Claro que sí. Bueno, yo estoy muy complacida de volver a verlos, porque teníamos un tiempito sin vernos, de ver a Nadia y a Esteban, que son de nuestro gran aprecio, Sí. y sobre todo siempre que tengo algún contacto con Esteban, siempre los bendigo a los 4, Sí, es cierto. y siempre les mando bendiciones para Nadia, para Juana, para Benjamín y por supuesto para Esteban. Somos amigos. Amigos, Sí. es cierto. Amigos. Es cierto. Así Hemos hecho una linda amistad. Y Que sea para siempre. Muy ¿Ok? bien. Muchas gracias. Muchas gracias a Gracias. ustedes. Muchas gracias Hasta la por todo. próxima. Hasta la Los próxima. queremos. Muchas gracias. Nosotros también. Igualmente. Gracias. Cuídense. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye, bye. Bueno, esta fue la entrevista de Helvetia y Freddy. Sabemos que fue una entrevista larga, pero lo cierto es que no queríamos dejar nada afuera por lo interesante de la historia. Sí, hay un trasfondo muy grande y sobre todo una radiografía de lo que pasa en Venezuela. Entonces era como una entrevista especial, ¿no? No se olviden de suscribirse al canal. Muchas gracias por seguirnos en las redes sociales. Y no se olviden de comentar qué es lo que quieren saber de Canadá o de nosotros, o qué les interesaría ver. Hasta el próximo video. Bye.